que todo, pues muchas gracias por la invitación a la doctora Sandra y a todo el equipo de alergias. Vamos el día de hoy a hablar sobre el asma grave y para poner un poquito en contexto de qué es exactamente el asma grave, primero me gustaría presentarme. Yo soy el doctor Julio Gutiérrez. Muchos de mis maestros me conocen, los demás que estamos aquí, soy egresado de aquí del CRAIC. Entonces, orgullosamente del HU. Bueno, para empezar, para poner un poquito en contexto, como platicamos, ¿qué es lo que define el asma? ¿Qué es el asma? Pues cada vez más sabemos que es una enfermedad heterogénea, que su característica fundamental es la inflamación de la vía aérea. Entonces, si no existe esta inflamación, pues no va a existir el asma. La historia repetitiva o de eventos intermitentes de sibilancias, tos y dificultad respiratoria es lo que nos va a dar las características clínicas. Todo esto va a tener una variabilidad, ya sea en intensidad o en el tiempo en cuanto a apariciones y desapariciones, y con una limitación también variable del flujo aéreo expirado. Entonces, estas son las características fundamentales del asma, sin las cuales no se presenta. Estas características se pueden presentar en cualquiera de los diferentes tipos de asma. Como vamos a ver un poquito más adelante, el asma cada vez más se considera una enfermedad sindromática en donde hay una compleja red de vías bioquímicas y patológicas y genéticas que todas están entramadas y que afortunadamente o desafortunadamente tienen muchas vías muy diferentes. Y hablando del asma grave tal cual, lo que hace que sea el asma grave, pues va a ser principalmente la genética. La genética es el principal predisponente para que alguien termine teniendo asma grave. Dentro de esto, todas las condiciones que van de la mano de la genética, como la epigenética, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma y cada vez más el microbioma, que depende un poco más de la expresión genética, pero para fines prácticos es parte de este micromedio ambiente en el cual tenemos y que puede o no condicionar el tener asma grave. Por supuesto que esto influye en la histología de la vía aérea, en la producción de moco, en la cantidad de células que tenemos epiteliales, en células caliciformes en el caso de la vía respiratoria. Entonces, esto forzosamente requiere que se modifique también la función pulmonar. Si se fijan, son varias cosas que van muy de la mano. No todos los pacientes tienen exactamente los mismos factores ni tienen los mismos mediadores, pero al final todo esto desemboca en un cuadro clínico bastante complicado, de difícil control, que en general tiene afecciones a corto y mediano y largo plazo. ¿Y por qué es importante el asma grave? Bueno, pues porque llega a afectar cercano al 10% de las personas, aunque sabemos, al 10% de las personas que tienen asma, aunque sabemos que por literatura mundial dependerá mucho de la población, del país del mundo, de los métodos epidemiológicos. En general se estima que estará cercano al 5%, probablemente un poquito más bajo, sobre todo porque este 10% que nos menciona la literatura incluye a muchos pacientes que tienen asma difícil de tratar, que no es lo mismo que asma grave, porque el asma de difícil control o el asma de difícil de tratar es el paciente que tiene otros factores que complican el tratamiento, particularmente ¿cuál? El apego. El apego por mucho en las enfermedades crónicas es es el principal pie del que cojean prácticamente todas las personas que tienen enfermedades crónicas, y el asma no es la excepción. Entonces, el apego es uno de las principales limitaciones en el tratamiento para el tratamiento del asma en cualquiera de sus modalidades, ya sea leve, moderado o grave. Y en este caso definimos el asma grave como el asma que se encuentra en los pasos habitualmente 5 de Gina, en donde se le administran dosis altas de corticosteroides inhalados, ya sea con otros o sin ellos, sin otros controladores, como pueden ser las metiljantinas, como la teofilina, o como pueden ser los antileucotrienos, lamas como el tiotropio. Entonces tienen varios controladores y pese a ello tienen un mal control. O, en su defecto, sí están bien controlados, pero en el momento en el que yo decido disminuir estas dosis y pasarlo del paso 5 al paso 4, el paciente tiene síntomas nuevamente. Entonces no lo puedo mantener en un paso 4 o empezar a disminuir dosis porque
regresarán estos síntomas y este asma ya sea o parcialmente controlado o mal controlado. Y por definiciones de la RS y la Academia Americana del Tórax, bueno, pues aquí ellos lo definen como un asma que requiere esteroides sistémicos más del 50% del año para controlarse, cosa que en nuestro país no necesariamente se da, pero existe el uso desmedido de esteroides sistémicos, en donde cualquier persona puede ir a la esquina y comprarse una Dexa, una betametasona, se la administran cada X cantidad de tiempo y entonces cumplen más o menos criterios para estos 50% del año en el cual se administran los esteroides sistémicos, porque se están administrando esteroides por depósito cada mes o cada 6 semanas o cada 8 semanas. Y en general la carga del asma es bastante grande. Aquí en México, particularmente, es la enfermedad respiratoria crónica más común. En el mundo existen cerca de 360 millones de personas asmáticas. Esto es de todos los sabores y colores, entonces hay leves, moderados y graves dentro de esta estadística. De todos ellos, se estima que por lo menos la mitad de ellos estarán mal controlados. Entonces, cerca de la mitad de esos 360 millones a nivel mundial estarán mal controlados. Y eso que estas estadísticas no son de ahorita del 2020. De toda esta población de 360 millones, existe el pequeño porcentaje de pacientes asmáticos graves. Los pacientes asmáticos graves son relevantes. ¿Por qué? Porque llevan esta carga de la enfermedad gigantesca. De cada 100 pesos o 100 dólares o 100 euros, los 100 pesos, la moneda que más les guste, que se gastan en tratar el asma, cerca de 80 son dedicados a pacientes que tienen asma grave. Entonces, la carga económica es gigantesca, hay pérdida de productividad, hay pérdida en cuanto a vidas, porque sigue habiendo mortalidad en las personas que tienen asma grave, digo, en todos los asmas, pero en el caso particular del asma grave, sobre todo asociado a eventos adversos, particularmente de esteroides, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, desafortunadamente, la mortalidad sigue siendo una parte importante de la enfermedad. Aquí en México siguen muriéndose personas por asma, cosa que idealmente me gustaría se pudiese cambiar en el transcurso de los próximos 5 o 10 años, cosa que le veo medio difícil, pero esperemos que suceda. Y en México el asma es una enfermedad bastante taquillera. La verdad es que se estima que la prevalencia va desde el 3.3 al 7% de la población. Hay obviamente estados en los que es un poquito más común, esto sobre todo por las diferencias genéticas, por la diversidad genética que tenemos dependiendo de cada estado del país, las diferencias sobre todo en el clima y el medio ambiente, la contaminación. Entonces es muy diferente incluso hasta los fenotipos de asma que existen dependiendo de la diferente población que podamos estudiar en el país. Y en realidad, la cantidad de personas que padecen asma grave es muy pequeña. Si agarramos a la población total de pacientes que tienen asma, menos de una cuarta parte estarán dentro del asma moderado a grave, y menos de esa cantidad, o sea, cada vez vamos eliminando más y más y más, hasta llegar a una población muy pequeña de pacientes asmáticos, generalmente es menos del 5%, que sí en realidad ameritan el término o esa etiqueta de asma grave. Y si contáramos aquí la población pediátrica, es más pequeña todavía. La población pediátrica, sí, digo, no existe literatura adecuada o epidemiología adecuada, pero se estima que está todavía por debajo del 2.5%. Y ahí en el caso de pediatría, si el asma grave es un poquito menos común, por supuesto que también es más difícil de tratar, sobre todo porque los estudios en pediatría siempre llegan tarde. Todo se trata hasta que ya le dieron ya con ganas a los adultos, entonces nos esperamos hasta que ya vimos que es muy seguro en los adultos o que ya no queda de otra y se empieza a utilizar en los niños. Recordemos que para llegar a esta última parte de asma grave, tenemos que pasar el filtro forzoso del asma de difícil control o el asma de difícil de tratar, que significa que tengan buen apego, que los factores externos están relativamente controlados y el paciente persiste con la sintomatología y la inflamación. ¿Y qué sucede en el paciente que tiene asma grave? Bueno, aquí podemos ver un esquema en donde en este tercio está totalmente normal la vía aérea, y en esta otra parte tenemos una vía aérea francamente remodelada. La remodelación, uno de los principales problemas en el asma grave es que
se tardan los pacientes en llegar a un tratamiento adecuado. Eso es uno. Segundo, como tienen exacerbaciones más frecuentes, pues existirá forzosamente aquí un aumento en cuanto a la cantidad de células de músculo liso. Habrá una cantidad mucho más notoria, como pueden ver aquí, de células proinflamatorias, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos. Hay proliferación de fibrocitos y esto hace que por supuesto que haya un depósito aumentado de colágeno, un daño a largo plazo, y es lo que hace que el paciente pierda esa función pulmonar, que característicamente sabemos que los pacientes que tienen asma grave tienen una pérdida de función pulmonar y es una de las cosas que es muy difícil de mejorar. Los biológicos, por más maravillosos que sean, y los tratamientos en general para el asma grave, por más maravillosos que sean, no existe un tratamiento que ayude al paciente a recuperar esa función pulmonar que ha perdido en el transcurso de los años. Y esta es la razón. Esta es la meta o el daño a vencer. ¿Por qué? Porque yo quiero evitar que mi paciente, en el transcurso de su vida, si tenemos a un paciente sano o una persona sana, en donde va perdiendo capacidad pulmonar en el transcurso de su vida, eventualmente tendrá una capacidad pulmonar reducida en su vejez. Pero si yo tengo asma, esta capacidad pulmonar que voy perdiendo más o menos de 30 a 60 mililitros por año, y en cada exacerbación tengo otras 30 o 60 mililitros perdidos, entonces a medida que tengo más exacerbaciones, como el paciente que tiene asma grave, y estas exacerbaciones son más graves, pues significará que perderé más función pulmonar y en un futuro tendré aquí o terminaré en una discapacidad que es causada por la limitación pulmonar, ¿no? Que es que la definición, o siendo estricto, la definición de esto es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y al igual que en el asma leve o moderada, las metas de tratamiento son el disminuir el riesgo actual, o sea, el disminuir aquí el riesgo de que el paciente esté teniendo estas exacerbaciones, y el disminuir el riesgo futuro, en donde yo quiero evitar que termine en esta discapacidad pulmonar y que no tenga problemas a largo plazo o en su vejez. Y como comentábamos ahorita, esto es importante en cuanto sobre todo al apego, porque independientemente del sabor que tengan de asma los pacientes no utilizan su tratamiento. No hay un apego adecuado, no tenemos un uso adecuado de los corticosteroides inhalados. Incluso cuando reciben corticosteroides sistémicos, los pacientes tampoco se los toman de forma adecuada. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que consideramos como asma grave, en realidad son pacientes, o metemos dentro de ese grupo, pacientes que tienen asma difícil de tratar. En general, hay muchos estudios, pero de la población que más se estudia o de los que tienen mejores estadísticas y epidemiología son los ingleses. Y sabemos que se utiliza por mucho más broncodilatador de acción rápida que los esteroides para controlar la inflamación. Esto va de la mano, como estamos comentando, con la adherencia, que es el reto a vencer. ¿Por qué es importante hablar de esto de la adherencia y el control al final del día? Porque un paciente mal controlado requerirá que yo le administre esteroides sistémicos. Si yo tengo un paciente que tiene una crisis o que llega con mucha sintomatología a mi consultorio o a la sala de urgencias o en piso, este paciente, la primera línea prácticamente de tratamiento van a ser los esteroides sistémicos. Y los esteroides sistémicos, cada vez más hay más literatura que desde la primera dosis de esteroide sistémico, empezamos aquí una escalerita o a sumarle porcentajes de aumento en cuanto a los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Cosas que ya conocemos para complicaciones, ya sea oculares, cardíacas, de la microvasculatura, que particularmente van a condicionar hacia enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardíacas, el aumento en el porcentaje o en las tasas de neumonía, el aumento aquí en la posibilidad de tener diabetes mellitus. Entonces, estas complicaciones, a medida que yo le doy a mi paciente cada vez más esteroides, ya sea por las exacerbaciones o él se los aplica solo, yo le aumento la posibilidad de tener esto. Esto se ha visto o se ha comprobado a través de otros estudios, y aquí en este caso, tiene que ver, es de la revista Nature, en donde, si se fijan, aquí no tiene nada que ver con el asma, pero es de una corte danesa. En Dinamarca
La, la medicina es socializada. No existe otro tipo de medicina más que la medicina del gobierno. Entonces uno forzosamente tiene que acudir a su centro de salud danés a que lo atiendan. Te abren tu expediente y te siguen a través de toda tu vida. Entonces pueden saber exactamente cuántas veces has ido a consulta, qué diagnósticos tienes. Y en el caso de la diabetes mellitus, que es aquí el modelo que estamos siguiendo, siguen a los pacientes a través del tiempo. Y yo puedo saber que mi paciente que tiene diabetes mellitus no insulino dependiente, si se fija en la flecha aquí está más gruesa, significa que muchos de aquí migran para acá a diabetes mellitus insulino dependiente. Y aquí sucesivamente van agarrando caminitos diferentes hasta, por ejemplo, que llegan aquí a como al end stage, a la última parte del espectro, en donde tienen las complicaciones de la etapa final de la diabetes, que son la falla renal, que es septicemia, peritonitis, infecciones bacterianas o falla renal crónica. ¿Por qué estamos hablando de diabetes en una plática de asma grave? Bueno, porque muchas personas, existe una cantidad no negable de personas que antes de tener diabetes tienen asma. Por supuesto que aquí la correlación no implica causalidad, no significa que el que yo tenga asma ya me vaya a dar diabetes de todas, pero significa que hay muchos datos a favor, o lo que quiero transmitir es que hay muchos datos a favor de que el mal control del asma o el padecer asma y el que me estén administrando forzosamente esteroides sistémicos para controlar mi padecimiento asmático, hará que yo me termine subiendo aquí a la montaña rusa de agarrar un caminito al final en donde me puede causar complicaciones. Y la principal complicación en esta diapositiva que quiero demostrar, pues es lo de la diabetes mellitus. Afortunadamente, existen alternativas al tratamiento del esteroideo. Sabemos que por mucho el mejor y más fabuloso tratamiento que se ha inventado para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias, pues por supuesto que son los corticosteroides, y en el caso particular del asma, los corticosteroides inhalados, que tienen eventos adversos muy pequeños, son excelentes antiinflamatorios, son baratos, son buenos, se pueden administrar prácticamente a cualquier edad, entonces son excelentes tratamientos. Pero llegará un punto en donde, en el caso particular del asma grave, simplemente el esteroide inhalado no es suficiente, e incluso el administrar el esteroide sistémico a veces tampoco es suficiente, o que yo quiero evitar los eventos adversos, como incluso ahorita ya muchas sociedades lo recomiendan, antes de pensar en administrar esteroides sistémicos todos los días, estar pensando en administrar biológicos. Esto obviamente suena fabuloso, pero pues esto significa que tienes que tener una cantidad buena de recursos para poder administrar estos recursos, infraestructura, para poder administrar y seguir en el tiempo a tus pacientes. Y no solamente es el tener el medicamento a la mano, sino es el poder identificar al asma en sus diferentes variedades. Como lo comentamos inicialmente, cada vez más estamos migrando hacia el hecho de que el asma es una enfermedad sindromática. No me gusta a mí tanto el término síndrome para el asma, pero parece que está, o sea, creo que es el que más encaja. Entonces, tenemos que el asma es una enfermedad prácticamente sindromática, en donde comparte una serie de características clínicas que nosotros podemos ver en nuestros pacientes, pero el fundamento fisiopatológico es diferente, fisiopatológico, genético, y las vías bioquímicas inflamatorias son muy diferentes. Aunque, por más diferentes que sean, muchas veces tienen un entramado muy fino entre uno y otro. Aquí es importante que la distinción principal actualmente la tenemos entre T2 y no T2. Para fines prácticos, T2 son a los que ahorita tenemos con qué tratarlos. Y los no T2 son a los pobres que todavía no tenemos exactamente un tratamiento bien dirigido, en donde todavía no hay un tratamiento que viene, como que tengamos un tratamiento adecuado para los pacientes que tienen inflamación no T2. Afortunadamente no parece ser la gran mayoría, pero cada vez hay más literatura que ese porcentaje muy pequeño que pensábamos que existía de pacientes no T2, pues aparentemente sí son más de los que creíamos. Y dentro de los T2, pues incluimos los eosinofílicos, que para fines prácticos, la barra para poderlos definir como T2 está hasta relativamente baja, con el hecho de que tengas más de 150 eosinófilos séricos o más de 2% en esputo, que tengas 20 partes por billón de feno, o que tu
tus síntomas de asma o el mediador principal del asma sea la alergia y el IgE o que respondan esteroides sistémicos, entonces con eso prácticamente quedas definido como un asma de tipo T2. Y si se fijan, esa es la enorme mayoría de los pacientes asmáticos, aunque cada vez sabemos más que por las vías de la interleucina 8, interleucina 33, interleucina 17, neutrófilos, pues por acá también hay otros tipos de asma en donde, como lo comentamos, pues desafortunadamente no tenemos. ¿Y cómo los identificamos? Porque las características clínicas solamente nos llevan hasta cierto punto. Bueno, pues tenemos los biomarcadores. Los biomarcadores, desafortunadamente o afortunadamente, creo yo que esto es un eterno juego del huevo y la gallina, en donde se identifica el biomarcador o tenemos un tratamiento que nos disminuye o lo tenemos para cierto biomarcador y entonces se hace más común como su medición. Antes a nadie le interesaba tanto los eosinófilos para el tratamiento hasta que tuvimos un tratamiento anti-eosinófilos o anti-IL5. Si no, hace 15 años, 10 años, el tratamiento basado en eosinófilos para el asma grave no era algo que necesariamente se hiciera en el día a día. Sabemos que hay literatura desde los 70s en donde el tratamiento basado en eosinófilos se puede llevar y mejoran los pacientes, incluso tanto así que hay modelos en donde a los pacientes se les sigue, se compara pacientes basados en la cantidad de eosinofilia que tienen en esputo versus a los síntomas que tienen y les va mejor a los pacientes cuando se tratan basados en los eosinófilos que tienes en esputo que cuando controlas que cuando te vas basado en los síntomas como lo hacemos día a día. Y ahorita los 3 biomarcadores que tenemos más disponibles y más a la mano y de forma relativamente fácil de medir, pues tenemos los eosinófilos en sangre, que se hace con una ABH. Tenemos el feno, que desafortunadamente no está tan difundido o diseminado en nuestro país. No es común que se le realice feno a los pacientes. Y la IgE sérica. Estos por muchos son los 3 que tenemos más comunes y también tenemos obviamente las pruebas de función pulmonar, que es la espirometría, pero los biomarcadores principales son estos. A medida que avance, esperaría yo que la tecnología y que se democratice un poquito más esto de la tecnología en cuanto al tratamiento y diagnóstico del asma, esperaría yo que por lo menos el feno se haga un poquito más asequible y accesible. Entonces, los eosinófilos en esputo es una forma fabulosa de poder medir la eosinofilia del paciente en el parénquima pulmonar, por supuesto. El problema es que no se hace en todos lados. ¿Y en qué se fundamenta? Bueno, pues los eosinófilos en esputo, si recordamos, el eosinófilo se crea en la médula ósea, su principal estimulante es la interleucina 5, y este eosinófilo, una vez que madura, pasará al parénquima pulmonar, a la circulación periférica y de aquí a sus respectivos parénquimas. Y el parénquima que nos interesa, pues es el parénquima pulmonar. Dependiendo de la cantidad de eosinófilos que yo tengo aquí en mi parénquima pulmonar, una cierta cantidad de ellos migrarán forzosamente hacia la luz. Entonces, para yo ver para yo darme una idea de cuántos eosinófilos tengo en el parénquima, pues nebulizo a mi paciente con solución hipertónica, lo pongo a que tosa con un montón de ganas y contamos la cantidad de eosinófilos que tienen esputo. Se centrifuga, se tiñen. Esto generalmente es tiempo intensivo. O sea, requiere las 2 o 3 veces que me ha tocado ver cómo lo hacen. Te tardas bajita la mano 2 horas por paciente, desde que los nebulizas, desde que centrifugas, separas el moco de los eosinófilos, la tinción. O sea, es un estudio que requiere mucho tiempo. Requiere no necesariamente equipo especializado, pero por lo menos lo que más te ayuda es tener un patólogo respiratorio, o cosa que no hay en todo el país. Entonces, en general se hace en casos de investigación o ya en las últimas, pero no es un estudio que se haga todos los días. Afortunadamente tenemos un buen sustituto, que es la biometría hemática. La biometría hemática, si en el contexto del paciente asmático, si tenemos al paciente que padece asma y yo tomo como punto de corte los 300 eosinófilos, yo puedo inferir que a partir, si se fijan aquí, la eosinofilia pulmonar definida como más de 2% en el esputo, a partir de los 300 eosinófilos, si yo digo, mi paciente tiene más de 300 eosinófilos en la BH y es asmático, casi seguro
va a tener más de 2% de eosinófilos pulmonares. Entonces, aquí prácticamente le voy a atinar a todos los pacientes que tienen más de 300 eosinófilos. Debajo de los 300 ya no es tan certero. Arriba de los 150, si recuerdan, a partir de aquí empieza más o menos el corte para yo poder decir que es una inflamación de tipo T2 o TH2. Entonces aquí, más o menos, hay casi todos están arriba, hay muy poquitos debajo del 2%, pero debajo del 150 prácticamente están distribuidos de una forma equitativa, están muchos arriba y muchos abajo. Entonces es muy difícil el yo poder predecir la cantidad de eosinófilos que tiene el parénquima pulmonar o si mi paciente va a tener eosinofilia pulmonar debajo de estos 300 eosinófilos séricos. Por lo tanto, el punto de corte sugerido es 300 eosinófilos. Con eso pueden ustedes prácticamente tener la certeza de que el paciente tiene eosinófilos en el parénquima pulmonar y por lo tanto en esputo. ¿Y por qué es importante el eosinófilo? Como hemos venido comentando, bueno, pues porque es una excelente diana terapéutica en donde el eosinófilo tiene la mano metida en una cantidad gigantesca, si no es que en todas las vías inflamatorias. Las vías inflamatorias, ahorita las vamos a ver, pero el eosinófilo puede ser estimulado principalmente, como platicamos ahorita, por la interleucina 5, que esto, digo, si nos vamos del lado de la vía alérgica, puede ser estimulado por la interleucina 5, la 4, la 13, y del otro lado tenemos la vía no alérgica, que también es sobre todo la interleucina 5. Existe, ya sea que la interleucina sea creada por los linfocitos T2 o por otro eosinófilo progenitor o por las células que cada vez toman más importancia, que no tienen marcadores en su superficie, pero que son las células linfoides innatas, que pueden ser C1, C2 y C3, pero en este caso las que son relevantes para el asma grave son las C2. Ahorita vamos a hablar un poquito, muy poquito de ellas, pero la verdad es que a mí se me hace muy interesante esto de las células linfoides. Están tomando un chorro de importancia. Y en este caso, el eosinófilo es importante porque a medida que yo tengo más eosinófilos, tengo más exacerbaciones. Y si recuerdan la tablita, si tengo muchas exacerbaciones, pues voy a tener baja función pulmonar. Y forzosamente va a hacer que termine en este eventual descenso a la discapacidad física o a la discapacidad pulmonar. Más exacerbaciones, más esteroides sistémicos, menor función pulmonar, más hiperreactividad bronquial. Entonces se hace un ciclo vicioso en donde el paciente nunca va a salir hasta que yo bloquee esta vía inflamatoria. Y el eosinófilo, pues tiene metida su mano prácticamente en todas las vías inflamatorias o en todas las vías que causan el daño en el asma. Hace que haya degranulación de la célula cebada. Esto obviamente la célula cebada hace que haya una liberación de histamina, que hace que haya una hiperreactividad del músculo liso. A través de la interleucina 13 hace que haya cambios en el epitelio, que es la interleucina que principalmente se relaciona con el daño epitelial. Entonces hay hipersecreción de la mucosa, daños tisulares, tenemos el aumento en el factor de transformación, entonces también hay la remodelación. Entonces, el eosinófilo está involucrado prácticamente en todas estas vías y por supuesto que va a hacer que tenga yo más exacerbaciones. Todo esto condiciona a que tengamos un bronquio como el que enseñamos hace unas diapositivas, en donde hay mucha remodelación, hay mucho músculo liso. Y cada vez más esto se comprueba a través de estudios en donde aquí, por ejemplo, el doctor Price compara cómo a medida que yo tengo más eosinófilos, tengo primero más exacerbaciones graves y la posibilidad de que mi control general de asma sea malo. Aquí medido por calidad de vida, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí del lado izquierdo tenemos el aumento progresivo de células de eosinófilos en sangre y a medida que yo tengo más y más eosinófilos, forzosamente significará que tengo más exacerbaciones, que tengo menor calidad de vida y que por lo tanto es solo lógico pensar que si yo bloqueo el eosinófilo o bloqueo esta vía TH2, mejorará mi calidad de vida, disminuirán mis exacerbaciones. ¿Y qué paciente puedo yo inferir a través de la clínica o en el día a día que tendrá ya sea o una inflamación T2 o, bueno, particularmente una inflamación mediada por eosinófilos? Bueno, pues en este caso, para poderme ayudar una idea de qué paciente tiene una inflamación eosinofílica, el fenotipo de todos los días,
es el paciente que tiene un asma de inicio en edad adulta. El paciente que después de los 12 años empieza a tener síntomas, característicamente después de los 18, pero a partir de los 12 años puede presentarse. No son los pacientes típicamente de que desde la infancia tienen asma, entonces son generalmente adolescentes, adultos y que ya los podemos agarrar incluso más grandes. La elevación de los eosinófilos séricos, por supuesto, que como platicamos ahorita, me ayudan a mí a sospechar de que tiene eosinófilos en el parénquima pulmonar. El incremento en las exacerbaciones graves, el que tengan más de 2 o 3 exacerbaciones por año, me ayuda a mí a sospechar o me ayuda a mí a pensar que tiene una inflamación mediada sobre todo por eosinófilos. La sinusitis crónica es uno de los principales datos que me puede orientar a que hay una inflamación eosinofílica. Y la respuesta, por supuesto, a los esteroides sistémicos. Los eosinófilos son extraordinariamente sensibles a los esteroides. Entonces, aquí podemos saber que en realidad es en donde está lo bueno. Hay cosas que generalmente no modifican, como que el sexo, hay una distribución similar, pueden ser alérgicos o no alérgicos, entonces la atopia no suele ser un factor relevante en cuanto a que haya una inflamación o no eosinofílica. Por lo tanto, los niveles de IgS anormales. Lo que sí tienen y que hemos platicado es la baja capacidad pulmonar. Esto obviamente vamos a tener unas pruebas de función pulmonar anormales con poca reversibilidad o que incluso tienen una obstrucción fija. Pueden o no tener, sobre todo, sensibilidad a la aspirina. Recuerden que aquí dentro de la sensibilidad a la aspirina puede ser exclusivamente la aspirina o a otros AINES o puede ser algo cruzado. Y hay un muy pequeño grupo que incluso dentro del EREA también tienen sensibilidad al alcohol. Entonces tienen ahí que, o sea, es una de las como de esos detallitos que hay que estar atentos. Esto sucede más o menos en el 50% de los pacientes. Y recordando un poquito de qué armamento tenemos disponible para tratar a los pacientes que tienen asma grave, pues tenemos estos 4 disponibles en nuestro país hasta el momento. El omalizumab, por mucho es el más conocido. Hay cantidades gigantescas de literatura sobre el omalizumab y el tratamiento no solamente en asma, en rinitis, en dermatitis, en urticarias, todos con sus respectivas tasas de fallo y éxito, pero para fines prácticos es un excelente medicamento, un anticuerpo monoclonal que bloquea la inmunoglobulina E. Entonces, si yo bloqueo la inmunoglobulina E, bloquearé todo el caminito posterior de degranulación de las células cebadas y la inflamación mediada principalmente por la vía alérgica. Después tenemos el dupilumab, más nuevo. El dupilumab es un anticuerpo monoclonal que va dirigido en contra del receptor alfa, de la parte alfa del receptor de la interleucina 4. Este receptor se encuentra en el receptor combinado de la interleucina 4 y la interleucina 3. Entonces, bloquea las dos interleucinas. Esto hace que también se bloquee el camino inflamatorio de la vía T2 y por lo tanto evita que haya migración de eosinófilos, evita que haya más estimulación de la vía T2, más células linfoedecinatas. O sea, aquí es como el espectro de acción un poquito más amplio, por ponerlo así. Y después tenemos los anti-IL-5 o antieosinófilos, que aquí existe una diferencia pequeña, pero muy importante. La diferencia está en que, por ejemplo, el mepolizumab va dirigido exclusivamente contra la interleucina 5. Entonces, como bloquea la interleucina 5, evita que la interleucina se una y estimule al eosinófilo y este eosinófilo sigue su vida normal. Vive el tiempo que tiene que vivir, después sigue su apoptosis, migra donde tenga que migrar, pero eventualmente el eosinófilo desaparece. Esto ya con el tiempo de vida adecuado del eosinófilo. Obviamente disminuye la actividad, disminuye la migración y disminuye la cantidad de eosinófilos disponibles. ¿Por qué? Porque les bloqueamos el estímulo. Y aquí la diferencia con el benralizumab es que el benralizumab se une directamente al eosinófilo. Entonces se une directamente al eosinófilo, le falta un azúcar que se llama fucosa, entonces hace que sea mucho más apetecible o hace que las células NK se unan y destruyan al eosinófilo. Esto significa que habrá una destrucción mediada por una destrucción mediada por anticuerpos, pero la destrucción es celular de los eosinófilos. Entonces, de forma prácticamente inmediata empieza a haber una destrucción de los eosinófilos y los eosinófilos no siguen este caminito de vida hasta su senectud eosinofílica
y aquí lo que sucede es que mueren rápidamente, se destruyen, y esto es prácticamente en todos los tejidos. Entonces es mucho más eficaz en la destrucción de los eosinófilos. Aquí dice depresión, perdón, doctor Ale. Pero esa es una imagen, entonces no la modifiqué yo. Y para poner un poquito esto más en contexto, como para poder transmitir un poquito más lo que les quiero transmitir, vamos a hablar un poquito de un caso clínico de una mujer de 48 años, tiene cerca de 20 años con diagnóstico de asma, y está bien controlada hasta hace más o menos 4 años, cuando se relacionan el aumento de síntomas y las exacerbaciones con la aparición de una rinosinusitis crónica y una poliposis nasal, cosas que nos orientan hacia hacia una inflamación, probablemente TH2, probablemente mediada por eosinófilos. Ya le están dando con todo, o sea, tiene 1200 microgramos de budesonida al día, tiotropio, teofilina, montelukast, y con todo y eso persisten en las exacerbaciones, por lo menos 3 exacerbaciones al año. Por supuesto que cada exacerbación requiere su respectiva dosis de esteroide sistémico. No parece tener exacerbadores francos o que varíe con la temporada. Se decide el inicio de los esteroides sistémicos. Entonces, con todos los controladores, se empiezan los esteroides sistémicos y el control está más o menos. Aquí es bien importante, hablando ahorita que estamos en esto, que si tienen un paciente con asma grave, registren los síntomas. Denles carnets, denles papelitos, denle una forma en la cual el paciente pueda registrar sus síntomas, sus días buenos, sus días malos y el uso de broncodilatadores, o si ellos solos llevan su control del esteroide, que no es lo más recomendable, pero que lleven un registro de cuánto esteroide están tomando. En general, una de las fallas que suceden más comunes en la consulta es como yo le pregunto al paciente cómo estuvo en el último mes. Muchas veces no se acuerdan o me dicen ahí, más o menos cómo estuvieron en el último mes de síntomas. Pero es bien importante el tener un registro para yo poder llevar algo tangible y algo objetivo de cómo han estado en el transcurso del mes de los síntomas. Es uno de los principales problemas del control del asma, en donde el control se hace retroactivo. Entonces yo tengo que ver cómo estuvo en el último mes para ver qué voy a hacer en un futuro. Cosa que a los pacientes se les va la onda, y entonces es bien importante el tener un registro objetivo. Esto se puede sugerir hasta en cualquier tipo de asma. Obviamente es menos adecuado en asmas leves, que no es tan común esto, ¿no? Pero bueno, entonces ya se han descartado otras enfermedades autoinmunes, vasculitis, aspergilosis broncopulmonar o micosis broncopulmonares. La enfermedad respiratoria exacerbada por AINES aparentemente no tiene problemas ni con AINES ni con alcohol, tiene un adecuado peso, está ahí como que decente el índice de masa corporal, es ama de casa, no tiene tabaquismo ni exposiciones a biomasa, y en su adolescencia fumó, pero muy poquito, menos de un pack por año. Entonces, aparentemente no tenemos otros factores, las comorbilidades no parecen haber, y tiene pocos factores de riesgo. Dentro de nuestros paraclínicos tenemos la espirometría, una espirometría con una franca obstrucción y muy poca reversibilidad. Aquí, dentro de las alternativas que podemos tener, es el feno y un DLCO. Esto, por supuesto, yo no conozco alergólogos que hagan DLCO. Bueno, tal vez hay uno en Guadalajara. Pero para fines prácticos, el DLCO no es algo que habitualmente se hace en la consulta de alergia. Y si ya están pensando en DLCO, entonces están pensando en otras patologías que no necesariamente son el asma. Tenemos una radiografía de tórax normal. En este caso se pueden ir incluso hasta la tomografía. Yo sugería que si ya le van a entrar a la tomografía, una tomografía de alta resolución, una IgE baja para fines prácticos. Incluso ahorita Leaki hace poquito, creo que en febrero fue más o menos, que empezaron que definen la inflamación alérgica en el contexto del paciente asmático. La sospecha debe ser de 30 unidades internacionales de IgE hasta las 1300. A partir de ahí son cuando uno dice, bueno, probablemente la IgE sea la principal mediadora de esta inflamación. Entonces, pruebas cutáneas negativas, incluye el aspergillus, entonces no parece tener una micosis broncopulmonar. Anas Yancas negativos, probablemente nada autoinmune. Y por último, de los pólipos nasales que tienen, en alguna resección, parece que tiene un infiltrado eosinofílico, seroneutrófilos, sin cristales de Charcot-Leyden. Entonces, todo pinta cada vez más para un asma grave. Tiene
aquí 600 eosinófilos y tenemos un feno, porque nuestro centro de diagnóstico es maravilloso, un feno 45 partes por billón durante el tratamiento con esteroides inhalados. Pero en el momento en el que se le dan los esteroides sistémicos, disminuye este feno. ¿Esto qué significa? Esto significa que existe una cantidad de inflamación que yo no estoy pudiendo controlar con mis esteroides inhalados, que es, por supuesto, significa que si hay inflamación, pues hay síntomas, habrán exacerbaciones y había un descontrol del asma. Entonces aquí tenemos cosas que me orientan a que es un asma francamente T2, tiene eosinofilia, esto es en el contexto del paciente asmático, porque eosinofilia en el día a día pues no es eosinofilia, pero en el contexto del paciente asmático seguramente tendrá una eosinofilia pulmonar. ¿Qué tratamiento podemos tener? Bueno, podemos aumentar los esteroides sistémicos, que como hemos visto disminuyen la inflamación porque disminuye el feno. Podemos cambiar el tratamiento del esteroide y LABA que está utilizando a una triple terapia que a lo mejor tengan más sinergia, cambiar la molécula, el tamaño de la molécula, el ajuste en las metilxantinas, en la teofilina. Lo malo es que las metilxantinas en general tienen una ventana terapéutica muy pequeña e incluso con movimientos muy chiquitos hacen que el paciente tenga muchos eventos adversos. Utilizar biotecnológicos es una alternativa y que es una de las cosas que sugieren cada vez más los paneles de expertos antes de irnos a los esteroides sistémicos. Por supuesto que en nuestro país eso no sucede. ¿Por qué? Porque los esteroides son baratísimos, se encuentran en todos lados y los biotecnológicos están disponibles en una muy pequeña cantidad de pacientes, porque simplemente no es algo a lo que puedan acceder. La termoplastia bronquial habitualmente se guarda para pacientes en quienes no han respondido con los biotecnológicos o que tienen una inflamación no T2. Y por último, la polipectomía y los antibióticos intentando tratar o modificar la enfermedad en el caso de la rinosinusitis crónica con pólipos. Entonces, de todos los biológicos que tenemos, hay que saber escoger, porque no todos los asmas graves son iguales, no todos los pacientes son iguales y por supuesto que no todas las vías metabólicas y patológicas del asma son iguales, como hemos venido platicando en el transcurso ahorita de la plática. ¿Cómo decidimos escoger? Bueno, afortunadamente hay algoritmos, hay consensos cada vez más de expertos, teniendo en cuenta que esto todavía está muy temprano. O sea, tenemos muy poco tiempo con otros biológicos disponibles que no sean omalizumab, entonces todavía es muy temprano y muy probablemente esto en el transcurso de los años se va a modificar. En este caso, tenemos un paciente con una cuenta de eosinófilos elevada y un feno alto. Nuestras opciones terapéuticas son estas dos. Tenemos el anti-IL-5, que sería MEPO o Benra, y tenemos el anti-IL-4 o IL-13, que es el dupilumab, que como hemos comentado, para fines prácticos es como el de espectro de acción un poquito más amplio. Aquí podemos ver lo que hemos estado platicando en el transcurso de estos cerca de 40-50 minutos, en donde las vías son combinadas, generalmente se comparte el mismo caminito, todos se traslapan, es un diagrama de Venn inflamatorio bastante complicado, en donde todas las vías tienen un entramado relativamente complicado. Existirá forzosamente pacientes que tienen fenotipos combinados, pacientes que funcionan adecuadamente con uno, pero dejamos otras partes fuera de tratamiento. Cada vez más también hay personas que le están entrando más a esto de los tratamientos combinados. El problema es que si aquí en México, pues si no podemos tratar con uno, tratar con dos o tratar con tres, pues ya es un sueño, ya suena totalmente utópico. Y esto también, si se fijan, todo está del lado TH2. O sea, del lado no TH2 o del lado T2 no tenemos nada. Del lado T2 es donde está muy triste la cosa. Incluso por aquí había, hasta hace relativamente poco, estaba en desarrollo el fevipiprant, que es un bloqueador del receptor de prostaglandina D2, pero pues, no funcionó, no les gustó. Y el candidato o el paciente que deberíamos tener en mente para un tratamiento, para un tratamiento anti-eosinofílico o anti-IL-5, pues el paciente ideal, el candidato es el paciente que ya como comentamos, que tiene estos datos de inflamación T2,
El ideal es el que tiene todos estos, que es el adulto, que más de 300 eosinófilos, más cantidad de exacerbaciones, uso crónico de esteroides, y en general es un paciente más grave. Incluso se ha documentado, hay literatura que habla que los pacientes que sí son realmente graves les va mejor cuando se destruye literalmente el eosinófilo. O sea, cuando vas y actúas sobre el eosinófilo, mejoran más los pacientes que sí son graves, porque no todos los graves son tan graves como hemos comentado. Hay pacientes que, sobre todo en los estudios, en donde muchos de ellos el efecto placebo es gigantesco. Desde que los meten al tratamiento, el efecto placebo es muy grande, mejoran muchísimo con el puro ajuste y que les regalen el medicamento y que anden detrás de ellos para que utilicen el medicamento. Entonces hay mucho cambio y el efecto real del aplicar un biotecnológico en el asma grave no es tan notorio. Eso significará que cada vez más hay menos espacio para administrar el biotecnológico y que si yo le echo muchas ganas a mi paciente, probablemente tendrá mucha mejoría. Recuerden que el hecho de que en cualquiera de los tipos en cualquiera de los fenotipos de asma grave, el hecho de que no cumplan exactamente con los criterios no significará que no va a funcionar el tratamiento. Como vimos ahorita en la diapositiva anterior, se traslapan muchos de los fenotipos y como probablemente ya lo hayan comprobado con el omalizumab, porque como no hay de otra, hay muchos pacientes que ahorita no tienen el fenotipo alérgico y de todas maneras se les da omalizumab. No porque sea el omalizumab el que los va a tratar, sino porque no tenemos alternativas. No existe otra cosa más que el omalizumab hasta el momento, o bueno, no existía. Pero ya conforme vayamos migrando a otros biológicos, otros biotecnológicos, eso eventualmente cambiará. Y sí hay mejoría, simplemente no hay la mejoría maravillosa que esperamos. 4 semanas después, regresa nuestro paciente, le administramos benralizumab y tiene mejoría de síntomas. Ya usa mucho menos el SABA, 2 a 4 veces al día, no tiene eventos adversos, su ACT ha mejorado notoriamente, una VH con 0 eosinófilos, que significa que ya está funcionando el medicamento y no ha requerido esteroides sistémicos, como sucede cerca del 50% de los pacientes a quienes se les inician los biotecnológicos. Eso es prácticamente parejo, hay unos un poquito más, un poquito menos, pero en general la disminución en el uso de los esteroides sistémicos rondará más o menos el 50%. Y también ha sucedido algo que está bien documentado, en donde, como tiene mucha mejoría con el biotecnológico, cada vez utiliza más su ICS-LABA, cada vez utiliza más sus esteroides inhalados. Esto, en el caso de nuestra paciente, no ha hecho que tenga una disminución en la eficacia clínica. Y de las cosas que hay que evaluar cada vez que llega mi paciente que estoy tratando con biológicos, o mis criterios de éxito, primero hay que tener en cuenta que antes de empezar el tratamiento yo tengo que tener estos criterios establecidos. Yo tengo que decidir cuál es mi meta para saber si va a funcionar o no funcionar, si va a funcionar o no va a funcionar mi medicamento. Esto no es nomás de, le voy a poner el biológico y a ver qué tal nos va. Hay que tener en cuenta qué es lo que voy a medir para ver si va a funcionar. Entonces, ¿qué criterios se va a evaluar deberíamos tener? Primero, la cantidad de exacerbaciones, la frecuencia de estas exacerbaciones, los síntomas, la función pulmonar, los eventos adversos, la intensidad del tratamiento, sobre todo medida en base a los esteroides sistémicos que toma, y la satisfacción del paciente. Tengan en cuenta que aquí hay cosas que muchas veces no son necesariamente cosas que podemos modificar tanto, como la función pulmonar. La función pulmonar característicamente no es uno de los datos o no es uno de los de las mediciones que mejoran notablemente con los biológicos. Y si dan un biológico para mejorar la función pulmonar, que es una de las razones por las que en general los neumos no les gustan tanto los biológicos, pues yo diría que los están dando por la razón equivocada. En este caso, escogimos a la paciente adecuada porque dentro de los análisis retrospectivos de qué paciente les va muy bien con los medicamentos, con los biotecnológicos, en el caso particular de los antieosinofílicos, tenemos que si se escoge bien al paciente, que ya utilizaba esteroides sistémicos, que tiene más de 300 eosinófilos, que tiene pólipos nasales y frecuencia y funciones pulmonares bajas, tienen más exacerbaciones, en general les va a ir bastante bien. Son pacientes donde prácticamente no hay pierde y esperaríamos que tengan una mejoría notoria. Esa mejoría notoria se va a dar porque destruimos literalmente todos los eosinófilos, con la excepción de una muy pequeña cantidad de eosinófilos en pulmón, que se puede explicar, o las explicaciones que se han dado es porque hay una eosinofilopoiesis local, porque hay
las células linfoides innatas del tipo 2 que están todavía produciendo interleucina 5 o que están produciendo, que estimulan la eosinofiliopoiesis local, pero para fines prácticos, médula ósea 0, sangre periférica 0. Estos dos en particular, estos dos últimos, a mí me gustan mucho y me llaman mucho la atención porque significa que dentro de todas las otras enfermedades eosinofílicas que vemos, como las gastropatías, a lo mejor un síndrome hipereosinofílico, incluso hay leucemias dependientes de eosinófilos, yo creo que a medida que avance un poquito más la literatura y la ciencia, vamos a tener tratamientos para ese tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades que son mediadas principalmente por el eosinófilo. Entonces, como estábamos comentando, una reducción del esteroide total, del esteroide que utiliza cerca del 50% de los pacientes. Este número es más o menos 7-8% en el caso de todos los biotecnológicos, pero para fines prácticos andará más o menos en la mitad. La mitad de los pacientes podrán suspender sus esteroides sistémicos y en el caso particular de benralizumab, de 100 pacientes que se administra benralizumab, el 75% podrán reducir su dosis. ¿Por qué es importante hablar otra vez de los esteroides? Pues porque recuerden que a medida que yo utilizo más esteroides, más eventos adversos a largo plazo tendré. Cada vez que yo utilizo el esteroide aumenta mi riesgo, aumenta como que progresivamente este riesgo futuro, los eventos adversos y, por supuesto, si yo utilizo mucho esteroide, aquí en el 4 podrán ver que si yo utilizo mucho esteroide se relaciona con que mi asma estará peor controlado y si peor controlado está mi asma, pues me estará costando un dineral. Y no solamente me cuesta a mí, le cuesta a la aseguradora, le cuesta al IMSS, produzco menos, trabajo menos, falto más a mi trabajo. O sea, es una serie de gastos directos e indirectos en los cuales muchas veces no nos damos cuenta, porque el gasto del asma no es nada más salir y comprar el omalizumab o el Benra o el Dupi o salir a comprar mi inhalador, sino significa días de estancia hospitalaria, días perdidos de productividad, incluso cuando el paciente termina discapacitado, días perdidos de productividad en su vida. O sea, todo esto implica muchas asociaciones farmacoeconómicas que no estamos totalmente claros todavía, y mucho menos en el país en donde no tenemos la epidemiología adecuada. Entonces, esto es en teoría lo que queremos lograr con el paciente una vez que administramos los biotecnológicos. Reducción en exacerbaciones anuales. En el caso del benralizumab, anda el 70%, la reducción en hospitalizaciones, ahorita vamos a ver tablas comparativas, hasta el 93% en las visitas a urgencias. Entonces, podemos ver que si yo tomo como diana terapéutica el eosinófilo, vamos a tener una mejoría franca. ¿Y qué sucede si no tengo respuesta? ¿Qué sucede si llega a las 4 semanas, pero no ha tenido respuesta? Llega la señora Juanita, un mes después, doctor, fíjese que sigo igual, necesitamos más esteroides sistémicos, continúa con el broncodilatador de todos los días, persiste la disnea, pero tiene 0 eosinófilos. ¿Cuánto tiempo esperamos o qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí es en el momento en el que tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay que ver exactamente por qué es que no funcionó y cuánto tiempo es el tiempo que vamos a administrar el biológico. En general, las guías GINA de este último año, el apartado de asma grave, sugieren que el tratamiento con un biológico, el tiempo mínimo sean 4 meses. Si a los 4 meses no has tenido una mejoría notoria, es momento de empezar a evaluar otros biotecnológicos, es momento de empezar a evaluar alternativas de tratamiento, ya sea dentro del mismo fenotipo, otro antieosinófilo, otro anti-L5, o migrar directamente a otro, irnos al Dupi, irnos a lo mejor al omalizumab, aunque no necesariamente sea algo mediado por IgE. O combinados, cosa que combinados todavía no tenemos literatura. ¿Cuándo se puede administrar el nuevo? Vamos a decir que ya es su consulta de 4 meses, llevamos 4 meses administrando el medicamento, llega su cita de control. Ese mismo día, en ese mismo momento, se puede suspender el biológico que tenía previamente y administrar la dosis nueva del medicamento sin necesidad de esperar al tiempo de lavado o a washout. En ese mismo momento se administra tu dosis nueva y empieza el conteo de 4 meses a ver si va a funcionar o no va a funcionar tu tratamiento. Y las razones por las cuales puede que no funcione tu tratamiento es que tengas un fenotipo erróneo, que tu elección del biotecnológico sea erróneo, que va de la mano aquí con el fenotipo, o que tengas un fenotipo combinado. Tus alternativas cada vez más se reducen si no vas a utilizar biotecnológicos como termoplastía, citromicina de forma intermitente, los macrólidos de forma intermitente. Diagnóstico erróneo. Entonces hay que dar
1, 2 o 3 pasos hacia atrás y reevaluar al paciente. La otra es una infección, buscar que no tenga infección, sobre todo porque aquí parece ser que sí la eficacia está sucediendo, o sea, tiene 0 eosinófilos. Y dentro de esta evaluación de por qué es que no funcionó el tratamiento, pues tenemos los más comunes, ¿no? El diagnóstico, ver si mi diagnóstico es correcto, ver si no hay alguna comorbilidad, identificar que no hayan gatillos que yo no esté controlando, por supuesto que la mala adherencia, que no parece ser en este caso. Entonces, en cuanto a la adherencia, como comentamos hace unas diapositivas, a medida que yo empiezo a usar mi biológico, los pacientes cada vez utilizan menos esteroides inhalados. En el caso de la comparación de los dos antiinterleucinas que tenemos, en los dos anti-IL-5 que tenemos, por mucho, una vez que sucede esto, no existe una caída, como podrán ver aquí en las tablas, no existe una caída en la eficacia. O sea, el paciente sigue bien controlado pese a que yo prácticamente no está utilizando sus inhaladores. Y dentro de los imitadores tenemos, cuando damos el paso hacia atrás y tenemos que rediagnosticar o ver que nuestro diagnóstico no está equivocado, pues tenemos que descartar cualquiera de todos estos imitadores. Es muy importante que uno tenga en cuenta que puede el paciente no tener asma grave, sobre todo cuando llegan a la consulta y dicen, doctor, tengo asma grave, ya me vio todo el mundo y tengo asma grave. No hay que anclarse a eso, hay que muchas veces reevaluar al paciente desde cero. Entonces tenemos las formas alternativas, que estos son los más comunes. Tenemos aspergilosis o micosis broncopulmonar alérgica, tenemos las cardiopatías, neumonitis eosinofílicas, el síndrome de Churg-Strauss, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo cuando han tenido antecedentes de tabaquismo, el reflujo gastroesofágico. Entonces hay que hacer este diagnóstico diferencial y este procedimiento diagnóstico alternativo. Las comorbilidades, siempre tener en cuenta que hay que controlar las comorbilidades en el paciente, sobre todo la obesidad, que ya nos está comentando la doctora Sandra sobre la obesidad y cómo modifica la inflamación, particularmente más hacia el lado del NOT2. Y por último, las enfermedades psiquiátricas. Son resultado de tener asma grave y no estar controlado, de tomar esteroides, o son parte de los factores de riesgo de no estar bien controlado. Pues desafortunadamente no lo sabemos. Y ya prácticamente para terminar, estas son comparaciones de, por ejemplo, el omalizumab, en donde ningún biológico es la magia. Ningún biológico va a hacer que todos los pacientes se curen, ni que nunca se vuelvan a exacerbar. Cerca del 40% de los pacientes que utilizan omalizumab de todas maneras se exacerban, tienen más de 2 exacerbaciones al año, y si nos vamos aquí a una exacerbación, más del 50%. Si nos vamos al mepolizumab, de todas maneras existe una proporción de pacientes cercana al 40% en donde siguen con exacerbaciones. Esto es 54 libres, 46 con. En el caso del Benra, de todas maneras está cercano al 30% en donde siguen con exacerbaciones. Y en el caso del Dupi también anda cercano al 40%. Entonces, ningún biológico es la magia, ningún biológico va a ser la curación ni la panacea. Es importante establecer estos criterios y establecer estas medidas, o por lo menos decirle al paciente que no te voy a curar. O sea, no existe curación. Y ya nada más como los puntos principales, dentro de los puntos a favor, el benralizumab cada 8 semanas elimina prácticamente en su totalidad los eosinófilos, cosa buena y mala. Mepolizumab es el primer anti-L5, tiene muchos estudios en la vida real, ya tiene muchos años en el mercado, andará cercano a 5 o 6 años. Hay que reconstituir y se aplica una vez al mes. El problema es que se han documentado fallas terapéuticas, sobre todo parece ser que depende de la dosis. Entonces, como es una dosis fija, parece que hay personas que como tienen más peso y más masa, hay que ponerles más MEPO. Pero esto todavía no se ha encontrado exactamente qué dosis es la que hay que aplicar. El Dupi, excelente medicamento, por mucho es el que tiene un espectro de acción, entre comillas, un poquito más amplio, pero en mi opinión, sí o sea, de los 2 o 3 pacientes que he visto que han tenido Dupi, bueno, digamos, 8 que he visto, pero de 2 o 3 se han quejado mucho de la conjuntivitis. Entonces, las conjuntivitis y las reacciones en el sitio de inyección suelen ser una de las razones por las que los pacientes no aguantan el tratamiento. Y la que a mí no me gusta es que hay que aplicar cada 15 días. Y por último, el omalizumab. Por mucho el que más experiencia clínica se tiene, hay cantidades gigantescas de literatura, hay aplicaciones en diferentes enfermedades, tiene autorización por la COFEPRIS, FDA y las agencias europeas para un sinnúmero de enfermedades. Bueno, no un sinnúmero, pero para las más enfermedades que dentro de las que se pueden. Lo malo, la anafilaxia, el black box warning que tenemos.
Y este es el acordeón. Si quieren, se los puedo pasar por correo, pero para fines prácticos, este es el acordeón de los biológicos. Viene aquí el biológico o bueno, el biotecnológico y de dónde se obtienen los datos. Las mejorías, si se fijan, todas están similares, pero sí con unos claros ganadores, que son el DUPI y el BENRA en cuanto a reducción de exacerbaciones, reducción de hospitalizaciones, el BENRA, mejorías en función pulmonar. El Dupilumab por mucho es el que tiene más mejorías en función pulmonar. Calidad de vida, todos tienen buena calidad de vida, reducción en dosis de esteroides sistémicos, como hemos estado comentando, todos tienen cercano al 50% de los pacientes pueden suspender esteroides, entonces les va bastante bien, que al final creo yo que es una de las metas que damos. Y las posologías, autorizaciones, ¿no? Eso es como que el acordeón. Ya prácticamente para terminar, este es el acordeón del diagnóstico y en tratamiento sugerido para el asma grave. Entonces tenemos a nuestros T2 con sospecha de T2, cualquiera de las características que dijimos y cuál es el caminito que tenemos que tomar para el diagnóstico y tratamiento del paciente con T2, o si yo sospecho un predominio alérgico, qué es lo que vamos a tratar, omalizumab, eosinofílico, anti-L5, alérgico eosinofílico, omalizumab o anti-L5, o a lo mejor el DUPI. Aquí digo ya no, que era el fevipiprant, que son los antagonistas de la prostaglandina D2, y las micosis broncopulmonares. En el caso aquí, omalizumab, o también se ha visto resultados con benrolizumab y mepolizumab. Y del lado de los T2 bajo, pues de este lado están los tristes. De este lado, desafortunadamente, no hay mucho que hacer. O sea, no hay tratamientos dirigidos. Tenemos termoplastías, lamas, macrólidos, un bloqueador de la interleucina 8, y bueno, el término internacional es el receptor del CXR2, pero esa es prácticamente la última diapo. Y nada más el resumen. Recuerden que los biológicos se utilizan en una cantidad muy pequeña de pacientes. Es bien importante el poder identificar y cuantificar los biomarcadores que tenemos. Desafortunadamente no todos se pueden medir en nuestro país, no todos tenemos la asequibilidad de utilizarlos. Entonces, a medida que se democratice esto y se difunda un poquito más el tratamiento, esperaría yo que funcione y sobre todo el poder migrar mucho de esto más al asma moderado. O sea, yo creo que eventualmente mucho de esto lo vamos a poder hacer en el asma moderado, en donde vamos a poder como que de forma puntiforme y específica tratar mejor a muchos asmáticos en vez de tratar muy bien a muy poquitos asmáticos.